licenciado José Román Ramírez Vargas. Su servidor. Aspirante a ocupar el cargo de magistrado electoral por el estado de Michoacán. Muchas gracias, senadora. Bienvenido, le estamos dando la continuidad ya una vez que nosotros como Comisión de Justicia lanzamos la convocatoria, estamos siguiendo la metodología y hoy pues nos toca la comparecencia, la entrevista. Sobre todo el objetivo fundamental es nosotros como senadores conocer las razones o motivos que tienen para aspirar a ocupar este cargo que es de gran responsabilidad, para cuyo efecto estamos asignando un tiempo de 5 minutos de su exposición. Enseguida, si hay alguna pregunta por parte de nosotros los senadores, la haríamos, que también la respuesta no exceda de los 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, senadora. Pues vengo a presentar mi interés y mi aspiración para ser magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, y mi aspiración en un principio obedece a la vocación que tengo para el servicio de la justicia. Desde los 21 años me desempeño como funcionario judicial, pasando de meritorio a secretario de acuerdos, y a la par también he tenido la experiencia en materia electoral. He sido funcionario del Tribunal Electoral ya en Michoacán, he sido consejero electoral en el estado de Michoacán y actualmente me desempeño como asesor en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, son mis cartas de presentación, aparte el lado académico, que actualmente cuento con la especialidad en Derecho Electoral y maestría en Derecho Electoral. Esas son las cartas que me representan. Y pues el principal motivo es el servicio a mi estado. Hoy estamos en una época en la que el sistema político mexicano está en transformación y que considero que pudiera aportar parte de la experiencia y parte de la formación académica que tengo en aras de la justicia, particularmente en el estado de Michoacán, pero en general del ámbito político de mi estado. Tienes 5 minutos. Si quieres. Sí, bueno, la manera de que en el caso de ser favorecido por ustedes al ser designado, sería por las condiciones que operan en el estado de Michoacán, en donde he sabido que tenemos, y que es una parte que ya cuando fui consejero electoral lo pude aplicar, el tema indígena, que es un tema que me sensibilizó mucho. Tuve la fortuna de participar en el proceso de elección de autoridades por usos y costumbres en Cherán, en Santa Cruz, Tanaco, y posteriormente para el presupuesto participativo y el tema de recursos en Pichátaro, y realmente es un tema que me movió, es un tema que hoy es prioritario, está habiendo ahí muchos movimientos en la zona de Nahuatzen. Creo que es algo que podría aportar ya mi experiencia en ese tema indígena. Por otro lado, el tema de mujeres, del tema paritario, que es de lo que trata precisamente mi ensayo, en el cual yo afirmo que el tema en materia legislativa, las cámaras, senadores y diputados han hecho un buen trabajo que hoy nos tiene en una paridad total, y que es una lucha que se ha venido dando, creo que desde hace más de 50 años, con el tema del reconocimiento del derecho al voto de la mujer. Posteriormente, los porcentajes de integración de las cámaras, temas lamentables como el conocido caso Juanitas en 2011, que precisamente ahí el Poder Judicial fue quien intervino, y a raíz de la resolución 12.642 del 2011 fue que el legislativo en 2014 ya utilizó el tema paritario, ¿no? Y ya se ha ido avanzando en el tema paritario. También es un tema que me sensibiliza. En Gracias. Términos generales. Tratas un punto muy interesante que es usos y costumbres. Sí. En ese sentido, bueno, también en el tema de paridad, la participación de la mujer, erradicar la violencia política, que es fundamental.
pero si en el tema de usos y costumbres, considerando que el estado de Michoacán es un estado con una amplia población originaria en las comunidades y que se rigen precisamente por usos y costumbres los pueblos purépechas, en ese sentido yo te quisiera preguntar, ¿podríamos lograr consolidar el tránsito hacia implementar la participación, la democracia participativa, hacerla vinculatoria, donde los órganos electorales puedan tener en cierta manera la fiscalización y vigilancia para lograr transitar democráticamente? Sí, definitivamente sí. No hay una disposición expresa que señale que deban de ser vinculantes los procedimientos de usos y costumbre. Sin embargo, a base de sentencias, el Tribunal Electoral del Estado ha abonado para que así sea. Tenemos 4 grupos principales en el estado de Michoacán, que es purépechas, nahuas, mazahuas y otomís. Los purépechas predominan dentro de este grupo y por disposiciones judiciales y normativas, ellos tienen completamente el derecho de elegir sus autoridades por usos y costumbres. Como le comentaba, tuve la oportunidad de participar en Cherán, donde fueron elecciones con un grado de participación que ya lo quisiera el sistema tradicional, que nosotros llamamos tradicional de partidos. Tienen un sistema de un índice de participación muy alto y son elecciones a manos alzadas en las canchas del pueblo, en las plazas, que fue como lo desarrollamos ahí en los 4 barrios. Y por supuesto que los grupos indígenas tienen un derecho a la diferencia, a la no discriminación, a la libre determinación, y yo no sé si vinculante, porque también es una cuestión que pudieran mañana los mismos indígenas retraerse y ahora querer un sistema de partidos. Pero es voluntad de ellos, eso definitivamente ellos son quienes deben de decidir ese tema, pero creo que hay condiciones para que hoy sigamos utilizando el sistema de usos y costumbres en las elecciones indígenas. Entonces, ¿consideras que en un momento dado pudiéramos tomar la experiencia vivida en Cherán para lograr implementar esta excencia que fue, como dices, de resultados muy favorables a otras comunidades o pueblos originarios del país? Claro que sí, para quien lo solicite. Inclusive también a nivel nacional tuve otra visión en los casos de los pueblos de Oaxaca, por ejemplo, que también por usos y costumbres tienen ahí a los denominados muches, que son un tercer género, que es un tema interesante, apasionante, y tener una visión desde lo nacional también me cambió mucho y me brindó muy buena experiencia. Bueno, agradecemos los senadores de la Comisión de Justicia tu participación, la exposición, y te felicito. Muchas gracias, senadora. Que tenga muy buena tarde. Gracias. Con permiso. A la sinopsis curricular. Juan Ramón Anguiano Gómez es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Él dice haber sido postulante en despachos jurídicos con los abogados Carlos Camargo Morales, Gustavo Guerra Servín y Antonio Rodales Silva en las áreas penal, constitucional, amparo y electoral, y haber sido asesor jurídico en la Secretaría de Educación Pública en el estado de Michoacán. Sí, así es. Gracias, secretario. Bienvenido, licenciado. Sí, muchas gracias, senadora. Siguiendo la metodología acordada dentro de la Comisión de Justicia presidida por el senador Julio Menchaca, sí, quien está compartiéndose en las diferentes mesas, sí, y en algunas otras actividades que ahorita tenemos en el Senado, y pues los integrantes estamos compartidos. Sí, lo sé. Pero sí. En un respeto total al tiempo de ustedes, a la comparecencia de ustedes. Sí. Lo principal es conocer las razones y motivos que lo guían a usted para, en un momento dado, aspirar a ocupar el cargo de magistrado electoral por el estado de Michoacán. Son 5 minutos para su exposición. Vienen preguntas
la respuesta que no exceda también en 5 minutos. Por lo tanto, adelante. Bueno, mi interés por llegar a una magistratura electoral por Michoacán es apegarme a la justicia constitucional, electoral en este caso, estar atento a los medios de impugnación que los diferentes partidos interponen ante las sentencias que da el Tribunal Electoral. También tengo interés en explicar sobre el financiamiento público, que me tocó hacer ese trabajo, de que es excesivo, dada la recesión económica del país, la austeridad republicana en la que estamos ahora viviendo. Es demasiado el costo que paga la ciudadanía mexicana por los procesos electorales, y la sociedad reclama que no hay un beneficio tangible sobre este costo ante la gente. Entonces, mi pretensión también es que se disminuya el gasto público en las elecciones, en las campañas. Los partidos políticos en un principio fueron de origen privado, se aglomeraban algunos grupos de personas para juntar recursos económicos y pagarse sus propias campañas. Después, en la reforma de 1977, hubo una iniciativa para darle interés público a los partidos políticos e ingresarlos a la Constitución, y de esa forma darles prerrogativas y recursos económicos para sus campañas políticas. Así sucesivamente hubo otra reforma en el 86, en el 93 y hasta 2014, donde las prerrogativas se han ampliado mucho hacia los partidos políticos, pero todo esto también fortalece la democracia mexicana, combate el abstencionismo, y hay credibilidad en las instituciones electorales y en los entes políticos que son los partidos. No sé, ¿alguna otra? Sí, bueno, estás en tu exposición, pero si tú quieres podemos hacer alguna pregunta. Ajá. Sobre todo, pues viene de un estado donde se tuvo una gran experiencia en materia de democracia participativa. Sí. En el caso de Cherán, usos y costumbres. Sabes Sí. que es un tema que sí nos ocupa a los senadores, estar muy pendientes del respeto de usos y costumbres de nuestras comunidades originarias. ¿Consideras tú que el método que se aplicó en Cherán y que fueron la propia comunidad la que lo implementó con resultados muy favorables, pudiéramos nosotros promover para que se implementaran en las otras comunidades originarias de nuestro país? Sí, yo pienso que el método que se utilizó ahí en Cherán, de introducir el YEM, fue muy razonable, dado que ellos se rigen por sus usos y costumbres, pero hay mucho conflicto entre ellos mismos. Entonces yo creo que institucionalizar bien el voto ahí en esas comunidades, que incluso todavía se habla el purépecha, es importante irlos orientando constitucionalmente para evitar sus conflictos que tienen muy fuertes desde hace siglos, que tienen ahí esos problemas. Gracias. Por otra parte, sí, hay un tema sí es muy importante cuando nuestra sociedad desconoce cuáles son sus derechos políticos electorales, razón por la cual en muchos de los casos no hay justicia electoral por el propio desconocimiento. ¿Consideras que pudiera contribuir los tribunales electorales para tener que la ciudadanía tenga mayor acceso al conocimiento pleno de esos derechos? Sí, claro que sí.
Yo creo que hay que darle más difusión, precisamente el financiamiento público que se da a los partidos políticos y también a las instituciones electorales, pues es costoso, es elevado, pero es importante para ir dirimiendo el desconocimiento de las actividades procesales electorales. Entonces es importante que el Tribunal Electoral tenga más difusión y siga adelante con este tipo de acciones. Pues gracias, licenciado, por su participación y lo felicito por haber acudido al llamado. Sí, cómo no. A esta convocatoria. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Sí, muy amable, gracias. Licenciada Marbella Liliana Rodríguez Orozco. Muchas gracias, senadora. Bienvenida. Muchas gracias, senadora. Atenta a la convocatoria que hicimos por parte del Senado, siguiendo la metodología que fue aprobada por nuestra Comisión de Justicia, presidida por el senador Julio Menchaca, quien no está presente aquí en este momento porque somos 3 grupos los que estamos entrevistándolos y se está alternando. Bienvenida. La metodología son 5 minutos de exposición, luego vienen las preguntas con no más de 5 minutos, que no exceda la respuesta. Le damos la palabra al secretario técnico de nuestra comisión. Licenciado, adelante. Con su permiso, senadora, procedo a leer la síntesis curricular de la compareciente. Marbella Liliana Rodríguez Orozco es maestra en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América. Ella dice haber sido secretaria técnica de la Comisión de Vigilancia y Disciplina adscrita al Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Haber sido secretaria auxiliar adscrita al Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Haber sido subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Y haber sido secretaria general del Instituto Electoral de Michoacán. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Con su autorización. Inicio haciendo un reconocimiento a la Legislatura de la Paridad de Género por establecer dentro del procedimiento para la designación de magistradas y magistrados electorales locales la comparecencia de quienes aspiramos a dichos cargos, pues ello les proporcionará mayores elementos de valoración para tomar la decisión que sume a la consolidación de la democracia, entendida esta no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, como lo establece la Constitución Federal. ¿Cuáles son mis motivaciones para aspirar a ser magistrada electoral de Michoacán? Pues estoy convencida que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a edificarnos con excelencia en los distintos ámbitos del desarrollo humano, en beneficio propio y de los demás. Vivo bajo esa premisa, por lo que considero un deber moral buscar que mi formación profesional esté al servicio del Estado de Michoacán, del que soy originaria, en un espacio como el de la magistratura, en el que mis competencias técnicas en materia electoral sean de mayor utilidad y aprovechamiento para fortalecer la confianza de la ciudadanía en instituciones fundamentales del sistema democrático como lo es el tribunal al que aspiro a integrar. ¿Por qué considero contar con el perfil idóneo? He sido servidora pública durante 19 años, 15 de ellos en materia electoral, preparándome para una oportunidad como esta. Al concluir la licenciatura en Derecho, ingresé a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde recorrí prácticamente todos los cargos, desde auxiliar operativo hasta secretaria de Estudio y Cuenta. En ese lapso cursé la especialidad en Justicia Electoral, en la que alcancé el mejor promedio obtenido por una mujer y el segundo mejor promedio de la generación. Fui testigo y colaboradora de la resolución de impugnaciones vinculadas a 2 elecciones presidenciales, un número importante de juicios relativos a elecciones federales y también de ayuntamientos, diputados y gobernadores. Como secretaria de Estudio y Cuenta, tuve bajo mi responsabilidad la dictaminación de cientos de proyectos de resolución, la argumentación de un número considerable de votos particulares y la elaboración de alrededor de un centenar de proyectos de sentencia, por lo que de ser designada magistrada,
no me será difícil conocer de los asuntos de la mayor complejidad y variedad temática y atenderlos con la debida celeridad y profesionalismo, pues el camino andado lo tengo. De los diversos asuntos a mi cargo, derivaron 6 tesis sobre criterios relevantes y de jurisprudencia que hoy forman parte de la historia y evolución del sistema jurídico electoral. En la Sala Superior conocí de impugnaciones del Estado de Michoacán y recuerdo una en particular, en la que un presidente municipal violentó el derecho a ejercer el cargo del síndico y de los regidores, y no obstante la resolución favorable a estos, incumplió persistentemente la sentencia, lo que concluyó hasta que fue sancionado por desacato y se dio vista de ello al Congreso del Estado. Posteriormente, tuve la oportunidad de ser coordinadora de ponencia en el Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal, época en la que mi función se extendió a la organización de la dinámica laboral del equipo de trabajo y diseño de estrategia para enfrentar oportuna y cabalmente la carga del proceso electoral. El proyecto de sentencia de la primera declaración de nulidad que hizo ese tribunal en consulta ciudadana de presupuesto participativo estuvo a mi cargo, lo cual representó un reto en su momento, pues no había claridad sobre la aplicación de causales de nulidad en esa vía de participación. Formé parte del proyecto Lenguaje Claro en las Sentencias, el cual pretendía motivar el cambio de paradigma respecto del estilo tradicional de las resoluciones largas, farragosas e inentendibles para la ciudadanía. También me desempeñé como secretaria general del Instituto Electoral de Michoacán y en el INE como subdirectora de procedimientos administrativos sancionadores, lo que complementó mi visión y experiencia dentro del servicio público electoral federal y local, jurisdiccional y administrativo. Aunado a lo anterior, cuento con 2 maestrías, una en Administración de Justicia y otra en Derecho Constitucional, lo que me ha dotado de herramientas relativas al derecho sustantivo y procesal que son indispensables para los juzgadores electorales, que si bien esta es una materia especializada, se sirve de los principios que rigen en otras materias. Mi contribución como magistrada del Tribunal Electoral de Michoacán, en caso de ser designada, será, entre otras, poner al servicio de la institución mi experiencia y competencias técnicas en materia electoral aplicadas con disciplina y principios éticos, juzgar con perspectiva de género haciendo efectivo el principio de paridad constitucional, aplicar el derecho electoral con pleno respeto a los derechos humanos y a los límites constitucionales, ejerciendo de ser necesaria la facultad de inaplicación de normas inconstitucionales o inconvencionales a casos concretos. Por las razones anteriores, considero legítima mi aspiración de ser designada como magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Mi perfil profesional queda a su consideración. Espero contar con su confianza. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Considerando que eres una mujer que estás participando, te quiero hacer una pregunta específica. ¿Pudiéramos todos contribuir y lograr que se erradicara la violencia política en contra de la mujer? Considero que esas son las miras y que sí lo podemos lograr, no de manera inmediata, pero sí de manera paulatina, progresiva, e ir aumentando esta cultura para el respeto a los derechos de la mujer. Gracias. Se integra el senador Cruz Pérez Cuellar. Senador, bienvenido. Si usted desea hacerle alguna pregunta. No, una disculpa, voy llegando. Bueno. Felicidades y bienvenida. Muchas gracias. Agradecemos tu participación. Te felicitamos. Gracias, senadora. Gracias, senadores. Con permiso. Adelante. Muy buenos días, señora senadora, señores senadores, señor senador, perdón. Me da mucho gusto, para mí es un privilegio comparecer el día de hoy ante ustedes para señalar algunos de los aspectos por los que considero idónea mi candidatura para aspirar a magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Sin duda, la función jurisdiccional implica una actividad que requiere de un amplio bagaje, tanto teórico como práctico, y por ello siempre he creído que a resolver, a escribir, se aprende escribiendo. No hay un libro, una receta de cocina que nos diga paso a paso cómo podemos realizar la función jurisdiccional. Para ello es importante la experiencia. En este sentido,
En cuanto a la idoneidad de mi candidatura, quiero destacar que cuento con una experiencia jurisdiccional ininterrumpida de más de 24 años. Inicié en el Poder Judicial de mi estado, 16 años estuve en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, donde me desempeñé como secretaria de Estudio y Cuenta desde el 1 de julio del 98 a 2007, que fui designada magistrada por el Congreso del Estado, cargo que ejercí hasta octubre de 2014. Estos 16 años ininterrumpidos en la función jurisdiccional electoral me han permitido ver prácticamente el nacimiento de la justicia electoral, su evolución y su consolidación, incluida la de los órganos jurisdiccionales en materia electoral, pues debo recordar que hasta antes de la reforma de 2014 teníamos tribunales electorales de todos los tipos, de todos los sabores. Había tribunales autónomos, de poderes judiciales, con jurisdicción mixta, temporales, permanentes, unitarios, colegiados, etcétera. También algo que debo destacar es que durante el tiempo que me correspondió integrar el tribunal logramos su permanencia a través de un juicio de amparo previo a la reforma de 2014. En el área administrativa tengo experiencia también, fui presidenta del Tribunal Electoral por 1 año, 8 meses, tiempo durante el cual ejercí el presupuesto asignado con apego irrestricto a los principios de austeridad y racionalidad presupuestal sin restringir las actividades del propio órgano, lo cual me permitió a la conclusión de mi periodo entregar a la nueva integración en el mes de octubre 48% del presupuesto asignado. También debo destacar que en el ámbito de la eficacia de las resoluciones, los proyectos de resolución en los que me correspondió ser ponente en estos 8 años, solo 3 de ellas sufrieron alguna modificación por una instancia superior. En el ámbito de profesionalización me he mantenido siempre en constante capacitación, especialización en materia electoral y materias afines a la función jurisdiccional. Como parte de ello cuento con un máster en razonamiento probatorio, primero que hay en este tema por las universidades de Girona y Génova, habiendo realizado mi título a través de la tesis nulidad, la prueba de la determinancia y la nulidad de elección por violación al principio constitucional de separación entre la Iglesia y el Estado, lo cual me ganó la mención de sobresaliente y será publicada por la editorial Marcial Pons. He hecho importantes aportaciones a la cultura de la legalidad, he publicado más de 21 ensayos en libros y revistas nacionales e internacionales sobre temas de perspectiva de género, paridad, argumentación jurídica, interpretación jurídica, temas sobre los que también desempeño una función docente de manera permanente. También otro aspecto que en materia electoral es fundamental es la resolución oportuna de los medios de impugnación. En ese sentido debo destacar que puntualmente he resuelto los asuntos de manera en los plazos establecidos. Finalmente, en cuanto a las aportaciones que podría hacer, debo destacar que aportaría, como lo he venido haciendo, a la evolución de la justicia electoral. Senté precedentes para la institución del juicio de protección de derechos político-electorales a nivel local a través de un precedente mío, y también sentamos un precedente importante sobre nulidad por violación a principios constitucionales, analizado incluso por un filósofo del derecho muy conocido, Manuel Atienza, y aportaré, por supuesto, lo que corresponda a estándares probatorios, en lo cual hay un gran déficit en materia electoral, y sobre todo a la maximización de los derechos político-electorales y mediante la interpretación con perspectiva de género, pro persona y con perspectiva intercultural. Sería cuanto, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, senadores. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, mira. Sí te quiero hacer una pregunta que es muy importante, es sobre lo que acabas de mencionar, que es sobre estándares probatorios. Me interesa saber estándares probatorios por cuanto a que nosotros logremos consolidar la justicia para la participación de la mujer en política, de qué manera pudiéramos erradicar la violencia política en contra de la mujer. Es muy subjetivo porque por lo regular es violencia psicológica. Esa violencia psicológica trasciende en el ánimo de la participación de la mujer y la contiene. Pudiéramos buscar medios probatorios que fueran fidedignos y suficientes para que en un momento dado tuviéramos la justicia.
en cuanto a derechos políticos electorales de la mujer. Esa sería una pregunta. Y la otra, que es un tema que también es muy importante y es cuestión de justicia, es la vinculación de los procedimientos de democracia participativa que se ejecutan en las comunidades originarias, vincularlas directamente al derecho procesal para que en un momento dado tengan la validez suficiente y el sustento constitucional, y pudiéramos así nosotros emprender ya toda una jornada para lograr que nuestras comunidades alcancen esa democracia en participación, sobre todo garantizar la participación de las mujeres, de los jóvenes en los mismos porcentajes, también con el hombre. ¿Crees que logremos nosotros? Muchas gracias, senadora, por su pregunta, que me da la pauta para abordar un tema que además me apasiona y que he visto o que he seguido muy de cerca su evolución desde el reconocimiento de la ciudadanía a favor de las mujeres, cuyo aniversario se conmemorará el próximo 17 de octubre. Y que lamentablemente de pronto vemos muchos eventos festejando, conmemorando el reconocimiento del voto a la mujer. Sin embargo, me parece que no es eso, no se restringe o se limita al reconocimiento de votar y ser votado, sino a la ciudadanía. La ciudadanía, que como sabemos es un atributo inherente a cualquier persona y que hasta antes del 17 de octubre del 53 le estaba negada a la mujer. A partir de ahí me parece que hemos dado pasos importantes a partir de los precedentes sentados principalmente por los órganos jurisdiccionales en materia electoral, porque debo destacar que orgullosamente puedo decir que los órganos, la jurisdicción electoral ha ido siempre un paso adelante en el ámbito de la interpretación y la argumentación jurídica. En otras materias todavía nos costaba ver criterios novedosos, criterios relevantes, porque imperaba los métodos de interpretación tradicional, gramatical, sistemático y funcional. Empezó la jurisdicción electoral a través de la interpretación pro persona, con perspectiva de género y con perspectiva intercultural, aún antes de la reforma al artículo 1 constitucional de 2011, a implementar estos métodos de interpretación. Y esto se ha convertido, en mi concepto, en un círculo virtuoso, porque a partir de ello, bueno, tenemos el caso de las candidaturas de las mujeres que deben ir con propietario y suplente del mismo género, la prohibición de que se postule a las mujeres en los distritos perdedores, la obligatoriedad o la incorporación del principio de paridad al ámbito constitucional, la reforma que tenemos recientemente en cuanto a la paridad transversal, donde ya no solo se limita al ámbito político electoral, sino que se establece como una obligatoriedad de incorporar esta paridad a todos los ámbitos de gobierno en los distintos órganos. Entonces, me parece que todo esto, si hacemos una revisión, muchas de estas disposiciones derivan o han derivado de sentencias de la jurisdicción electoral. Me parece que tenemos importantes avances, sin embargo, creo que falta mucho, porque frente a los avances que hemos logrado, en mi estado hay una iglesia donde es típico ingresar bailando, un paso hacia adelante y dos hacia atrás, y yo siempre he dicho que en el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres, más o menos vamos así, ¿no? 2 pasos adelante y 1 atrás, porque vamos logrando algo y surgen fenómenos como la violencia política que constituyen un verdadero obstáculo para ejercer los derechos político-electorales. Prueba de ello es el caso de San Pedro Chenaló, que muchos conocemos, donde una candidata, una presidenta municipal que logró el triunfo, fue obligada a renunciar con amenazas incluso de quemar vivos a los diputados integrantes del Congreso, y que tuvo que renunciar, tuvo que acudir a la jurisdicción electoral para que le restituyeran sus derechos político-electorales, donde se demostró que había sido o estaba siendo sujeta a una discriminación por varias vertientes. Primera, por ser indígena; segunda, por ser mujer. Y que ahí estaba el clarísimo ejemplo de la violencia política de género, cómo se convierte en un auténtico obstáculo para el avance y el progreso en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, con otras instancias, han creado herramientas que nos permiten facilitar, y con esto trato de responder a la primera pregunta, señora senadora,
respecto a los medios de prueba en el caso de la violencia política. Sin duda, ahí hay un gran déficit en el tema de estándares probatorios. Sin embargo, porque no tenemos un estándar específico, sin embargo, tenemos guías que nos permiten orientar este conocimiento de la violencia política de género, y para ello tenemos 2 documentos que en mi concepto son de una riqueza incalculable, como lo son el protocolo para juzgar con perspectiva de género, donde nos marca paso a paso qué es lo que tenemos que considerar en primer orden, y ahí nos va dando la pauta para considerar que se da la violencia política de género. Sin duda, el decir que una persona ha sido sujeta o víctima de violencia política de género por el simple hecho de ser mujer, desde ahí partimos de un problema, porque ¿qué elementos probatorios vamos a tener para decir o concluir o probar o resolver que fue un caso de violencia política de género? Si bien no tenemos estándares probatorios establecidos en la legislación o en la normativa aplicable, estos protocolos, que también, como sabemos, no son vinculantes, sí nos sirven como pauta, como guía para poder orientar lo que implica la violencia política de género. Y, insisto, este protocolo de la Suprema Corte, además de dotarnos de las herramientas, tanto explicando el tema de la control de convencionalidad, de constitucionalidad, tratados como Belén do Pará, la CEDAW, etcétera, nos da esa herramienta para poder empezar a crear estos precedentes que nos permitan ir construyendo esos estándares probatorios que he mencionado. También el tema de la violencia política de género está muy bien explicado en este protocolo para identificar la violencia política de género en el ámbito político. Me parece que hemos dado, insisto, pasos importantes, falta mucho por hacer, pero sin duda creo que las aportaciones que se han hecho desde la jurisdicción, desde la Judicatura Electoral, han sido fundamentales para la evolución y progreso del reconocimiento y respeto irrestricto de los derechos de las mujeres. Voy rápidamente a la segunda pregunta. En el tema de los derechos de los pueblos originarios, sin duda también apenas estamos en pañales. En mi estado recientemente se han implementado las consultas indígenas, y hay una serie de factores que apenas está en construcción. Sin duda, la pauta que nos da también la propia reforma al artículo 2 constitucional, la incorporación o el reconocimiento que se da de los tratados internacionales como parte del derecho mexicano a partir de la reforma al artículo 1 constitucional, sin duda son insumos, son herramientas que nos permitirán ir construyendo poco a poco tanto el reconocimiento efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, de las indígenas y de todas aquellas personas que se encuentran en una condición de vulnerabilidad. En este sentido, considero que mis conocimientos teóricos, mis conocimientos prácticos en las distintas materias que tienen relación con la función jurisdiccional, con temas tan sensibles como la perspectiva de género, la perspectiva intercultural, me permitirían seguir aportando a este perfeccionamiento de las instituciones y de la justicia electoral. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? No, le iba a preguntar sobre los medios probatorios, pero ya lo comentó con el protocolo de la Corte. Muchas gracias por su participación. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Mario Osvaldo Báez Mendoza, ¿verdad? Sí, mucho gusto. Aquí tenemos ya su currículum. La Comisión de Justicia, bueno, se ha dividido en 3 grupos, como usted sabe, por la gran cantidad no solo de aspirantes, sino de espacios que están en juego. Y hemos acordado que tenga usted 5 minutos para que nos dé sus comentarios, y al final, tanto la senadora como un servidor, pues podríamos hacerle alguna pregunta. Bienvenido, y tiene usted la palabra. Gracias, muchas gracias. Respetables senadoras y senadores, es para mí una valiosa oportunidad el dirigirme en este día a ustedes y hablar del tema de derecho electoral y del por qué mi compromiso de ocupar el encargo de la magistratura del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Como muchos de ustedes ya lo han vivido y lo sabrán, las formas de realizar una campaña política es indefectiblemente única.
Lo anterior de acuerdo a la región en donde ésta se desarrolla y a las circunstancias para obtener la mayor cantidad de votos, que es lo que resulta imprescindible para ganar una elección. En este tenor, la inventiva y la innovación de los equipos para lograr posicionar a un candidato en algunas ocasiones se sale de los convencionalismos y se utilizan instrumentos que no son contrarios a derecho ni violatorios de garantías constitucionales, de la propia ley o de derechos humanos. El problema deviene cuando esa transformación de la conducta en las campañas rebasa la libertad inherente del actor político y embona de manera objetiva en el supuesto jurídico de la ley que la constriñe y la limita en ciertos espacios y condiciones. Además de limitarla, la vuelve sancionable, pero solo en cuanto a los excesos de la conducta, siempre que se realice el supuesto de un artículo y que de manera muy concreta y específica implique la punibilidad de un hecho y revelen una sanción para un acto que a todas luces o en flagrancia resulta violatorio de la ley. En Michoacán los modelos de elección transcurridos son tan enriquecedores como diversos. Tenemos que partir de un criterio pluricultural y de costumbres de los pueblos originarios. Es nuestra obligación como funcionarios electorales vislumbrar un piso parejo para todos los actores involucrados en una elección. Esto corresponde a los usos y costumbres que aún en este siglo siguen como tradiciones de generación en generación. Como ejemplo está el Consejo Municipal de Cherán, en el que a raíz de un movimiento ciudadano que llevó a la cancelación de las elecciones constitucionales el 13 de noviembre de 2011 y de acuerdo a un resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Cherán elegirá sus ayuntamientos sin intervención de los partidos políticos y mediante el sistema de usos y costumbres. El juzgador asume y entiende lo diverso de estos municipios, pero existen otros municipios, tales como Zaguayo y su industria, Zamora como región de productores de fresa, Uruapan como región aguacatera, Morelia, la capital del estado donde se asentaba la antigua Valladolid, Apatzingán como región limonera, Lázaro Cárdenas, importante puerto de carga del país, Zitácuaro como ciudad de desarrollo y comercio, y así coexiste también una peculiaridad de productividad económica en los 113 municipios que conforman el estado en su conjunto. Un juzgador, además de tener muy en claro los principios de certeza, legalidad, máxima publicidad, objetividad, imparcialidad, independencia, equidad y profesionalismo de sus resoluciones, debe atender y entender la demanda del ciudadano en los procesos electorales, ya que ellos son los que exigen al Estado la justicia expedita siempre apegado a la veracidad de los hechos. Todo esto en armonía y con la evidencia de los resultados de los comicios y en el contexto en el que se reclama la intervención de los órganos electorales para impartir la solución de los conflictos y hacer valer el Estado de Derecho con las herramientas que la ley nos provee. Un juzgador que no se inmiscuye con los aspectos de modo, tiempo y lugar en donde ocurrieron los sucesos muy difícilmente podrá obtener una mezcla homogénea de solución al conflicto electoral que imponga la justicia y rectifique las conductas sancionables de acuerdo a la ley. Siempre me he considerado un profesionista respetuoso de las instituciones que conforman el Estado mexicano. En ese entendido, si los señores senadores me honran con la deferencia de nombrarme magistrado, quiero contribuir con toda mi capacidad y experiencia a vigilar que las transiciones que se avecinan en la vida democrática de mi Estado y del país en materia electoral se realicen con un estricto apego a la ley y con la imparcialidad que tal investidura debe revestir. Es por eso que hoy acudo a rendir mi propuesta de comparecencia ante ustedes, ya que me siento orgulloso de poder transitar hacia un Michoacán con órganos electorales independientes, imparciales y plurales que escuchen las voces de todos los que pidan ser tomados en cuenta para reclamar sus derechos conforme a la legislación y en donde mi contribución principal será la de encaminar la institución electoral para encontrar el camino de la ciudadanización de la misma. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí. Le voy a hacer una pregunta, que es un tema que sí nos trae ahorita, que nos preocupa, sería por cuanto a los estándares probatorios, cuando se trata de hechos que son calificados más bien la subjetividad en actos de violencia que son cometidos sobre todo en contra de la mujer que participa en política, cuando se violentan sus derechos en la participación. ¿Cómo pudiéramos nosotros, ustedes ya como juzgadores, en un momento dado ante un caso específico que se suscitara, valorar o determinar con los medios de pruebas
fueran suficientes, que fueran fehacientes para efecto de lograr una resolución justa, sobre todo encaminadas a proteger los derechos de la mujer y motivar a la mujer a la participación política y que en su trayecto no se encuentre con esa violencia generada en su contra. Sí, el simple hecho de estar tocando el tema de la violencia hacia las mujeres presupone en el juzgador una especial énfasis, puesto que la mujer, a pesar de que tiene las condiciones ahora en la ley de equidad, de paridad de género, sí se requiere estudiar de modo, tiempo y lugar los hechos que ocurrieron y ser muy específico en cuanto a la resolución para proteger todos los derechos subjetivos que hayan ocurrido en el entorno donde se dieron los hechos. Gracias. Otra pregunta que sí quisiera hacerle es, bueno, dado que en la actualidad nosotros ya contamos con los medios electrónicos, con redes sociales, pues que son utilizados precisamente para efecto de la promoción política de candidatos o candidatos a cualquier cargo de elección popular, pero que no tenemos los instrumentos tecnológicos necesarios para que en un momento dado pudiéramos hacer localizables la conducta de contendientes que en cierta manera abusan de la bondad de esos medios, porque son bondadosos cuando son usados lícitamente y con acciones que van en beneficio de la formación de una sociedad, en el caso específico de materia electoral. ¿Pudiéramos implementar algún monitorear para llegar específicamente al actor, sobre todo cuando se trata de las contiendas electorales, cuando se denosta, cuando se difama, cuando se usan adjetivos que lastiman muchas veces al participante, a la participante, a la familia, y que van encaminados en el afán pues ya subjetivo de lograr el escalamiento político? ¿Pudiéramos lograr detectarlos oportunamente y sancionarlos? Yo entiendo que México está incluido en el monitoreo de las redes sociales para efectos de pederastia y de algunos otros temas, y considero que en ese afán y con esa misma tesitura podríamos tener los instrumentos necesarios para en tiempo real sí hacer punibles ciertas conductas de difamación y de mala interpretación de política, en el sentido de poderlo concretar a un expediente. Creo que sí habría la posibilidad, puesto que ya hay policía de las redes sociales, entonces también podríamos llevarlo a la materia electoral. Gracias, sería de mi parte, le agradezco. Gracias, senadora. No, serían dos. Primero, veo aquí su sinopsis curricular, no he visto todo el currículum, y su trayectoria es más en la investigación, bueno, también en el Congreso del Estado. Sí. ¿Qué lo motivó para transitar ahora a buscar ser pues, juzgador en materia electoral? Y dos, ¿qué opina del tema del voto electrónico? Que algunas personas ya están impulsando mucho esto. ¿Cuál es su opinión sobre el voto electrónico? Serían esas dos. Sí, en realidad la motivación es la pasión por la materia electoral, por lo que concibe la política en su conjunto, arrastrada en todas las etapas. Esa pasión es lo que me motivó a acudir a esta convocatoria. En relación a la segunda... Del voto electrónico. El voto electrónico, ajá. Los países de primer mundo ya lo usan, el voto electrónico. Algunos países en Europa están usando el voto electrónico. En México creo que sería posible, pero la inversión pienso que es muy grande para lograr nosotros como ciudadanos llegar a una máquina, escanear nuestra credencial de elector y poder sufragar un voto,
Creo que el gasto de la tecnología y de lo que se ocupa el aparato que se necesitaría sería un gasto importante, pero pienso que a futuro tiene mucha viabilidad el voto electrónico, sobre todo en muchas regiones o en gente que va transitando de un estado a otro y tiene que votar. Ese día podría utilizar el voto electrónico en ciertas áreas y sería pues muy importante. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, senadores. Agradecemos su participación. Gracias, senadores. Gracias. Felicidades. Con permiso. Rodríguez Flores. Gracias. Le agradecemos la atención a la convocatoria que lanzamos por parte de la Comisión de Justicia de este Senado de la República, comisión que preside el senador Julio Menchaca y que se encuentra también en otros grupos, son varios grupos de participantes a esta convocatoria. Siguiendo la metodología, su exposición se va a concretar a 5 minutos, de ahí vienen por parte de nosotros los senadores algunas preguntas que no excedan del máximo de 5 minutos. El objetivo primordial es conocer nosotros las causas, razones que ustedes tienen para aspirar a ocupar el cargo de magistrados electorales, sobre todo en el caso tuyo también como mujer, ¿qué te motiva a participar? Okay. Adelante. Gracias. Buenas tardes, senadora y senadores, representantes de la República. Es un privilegio para mí estar aquí ante ustedes. También saludo con respeto y reconocimiento a mis compañeras y compañeros aspirantes a una magistratura. Agradezco y reconozco el interés en este procedimiento de designación, pues con ello se abona a la legitimidad y transparencia que la función judicial requiere. La Constitución dispone que la función judicial debe desempeñarse con imparcialidad, objetividad, independencia, certeza. Además, quienes ocupen la magistratura deben contar con la experiencia, los conocimientos y, por supuesto, tener a la prudencia como virtud principal. En cuanto a experiencia, desde pequeña, en el 2006 inicié mi formación en la materia electoral. Realicé mi servicio social en el Tribunal Electoral de Michoacán. Fui testigo de su transición de ser un órgano temporal a permanente. Posteriormente, tuve la oportunidad de transitar por distintos cargos en la institución. Inicié como escribiente, después actuaria, oficial de partes, auxiliar en la coordinación de jurisprudencia, siempre con excelentísimos profesionistas. Viví de cerca la calificación de 3 elecciones de gobernador, las elecciones de los integrantes del Consejo Estatal y de más de 100 presidencias municipales. Fui testigo de la anulación de diversas elecciones de ayuntamientos. Ello generó mi convicción de que toda contienda electoral debe regirse con apego a la Constitución y a los principios que la propia Constitución dispone. Me he formado con la sensibilidad que se adquiere en el esfuerzo y la constancia de los trabajos más modestos. He constatado las diferencias de juzgar con perspectiva de género e interculturalidad. Actualmente, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuve a mi cargo el primer asunto de Querétaro encaminado a la reivindicación de los derechos político-electorales de sus comunidades indígenas. Soy una persona de principios y valores. Creo en integridad que me ha inculcado mi familia, amigos y quienes me han guiado a lo largo de mi carrera profesional. Quienes buscamos ejercer la función judicial debemos ser íntegros, profesionales, responsables con el derecho y la democracia. Nuestro deber no se reduce a resolver las controversias y validar los procesos, sino también a trabajar para fortalecer la confianza ciudadana. He trabajado con convicción y compromiso a lo largo de estos años. Estoy convencida también de la formación, capacitación y actualización constante. Por eso, culminé mi especialidad en la materia y también terminé los cursos que ofrece la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Considero que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables para fortalecer la confianza ciudadana, enseñanza que adquirí a mi paso por el Consejo del Poder Judicial del Estado, donde con cada visita a los juzgados, a las salas y la resolución de los procedimientos,
reafirmé que la legitimidad del juzgador deriva de que toda decisión está apegada a derecho y a los principios constitucionales. Confirmé también que las decisiones claras fortalecen la figura del juzgador, su legitimidad y la confianza de la sociedad. Creo en los méritos, en el profesionalismo, capacidad, experiencia, en la cultura del esfuerzo, por lo que hoy les pido su apoyo y confianza para poner en práctica desde esa posición trascendental todo este bagaje acumulado de experiencia académica y profesional, con el compromiso de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, el profesionalismo tanto al interior como al exterior de la institución, pero sobre todo abonaré cada día con cada tarea al acercamiento y la confianza ciudadana. La ley dispone observar la paridad de género en la integración de los órganos autónomos. Sin embargo, la inclusión debe materializarse más allá de ello y considerar a las mujeres como personas con capacidades, experiencia y trayectoria y dedicación. Por eso, senadoras, senadores, me presento ante ustedes como una profesionista íntegra, con experiencia y trayectoria, como una mujer con pasión por la impartición de la justicia electoral. En caso de favorecerme, mi único compromiso es y será con el pueblo michoacano y la democracia mexicana. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, hay un tema que yo sí te quiero preguntar y que es preocupación de somos representantes del pueblo y con esa voz el pueblo demanda justicia en todos los ámbitos de la justicia, tanto la justicia que proviene directamente del tribunal, del Poder Judicial, de la Federación y de los organismos autónomos e independientes que también están vinculados a este poder, como es en el caso de tribunales electorales, de la justicia electoral. ¿Tú consideras que pudiéramos avanzar para evitar la impunidad, para evitar la corrupción al interior, para evitar lo que se dice la línea, lograr que nuestros organismos judiciales, constitucionales, actúen realmente con imparcialidad, que actúen con justicia y sobre todo con independencia, con autonomía? ¿Consideras que pudiéramos lograrlo? Sí, senadora, muchas gracias por su pregunta, muy valiosa. Considero que sí. Como le digo, la función primordial del juzgador es conducirse con imparcialidad, independencia y objetividad. Este tipo de procedimientos abona en gran medida a esa legitimidad del juzgador. Con la reforma del 2014 se ha intentado, o el objetivo es ese, formar instituciones electorales con mayor profesionalismo, con mayor trayectoria y con mayor experiencia, para dejar un poco afuera cualquier influencia ajena. Entonces, yo considero y creo y estoy muy convencida de que la justicia a nivel local debe de fortalecerse. Debe fortalecerse con personas como en este tipo, ustedes valoran la idoneidad y la capacidad. Entonces, la justicia electoral y los que lleguen a ser magistrados, considero que después de pasar este tipo de procedimientos y toda la trayectoria en pro siempre de la democracia, se puede lograr fortalecer la institución electoral local. Además, yo considero, y es uno de mis objetivos, fortalecer esa confianza ciudadana. ¿Cómo la podemos fortalecer? Acercarnos más a la ciudadanía. Por eso yo mencionaba una formación al interior como al exterior de la institución, como para también extender el alcance en los temas relevantes, involucrar más a la ciudadanía para que esté más informada. Las sentencias, otro punto, que las sentencias sean claras, con lenguaje claro.
También otro de mis objetivos es implementar mecanismos para que esas decisiones lleguen a la ciudadanía y no se queden nada más en un estrado, en un expediente. Vamos a lograr alcanzar a la ciudadanía para fortalecer esa confianza. Y creo que la independencia, la imparcialidad y la objetividad son virtudes que todo juzgador debe de tener. ¿Por qué? Porque están en juego derechos de terceros, de los actores políticos, que trascienden a una sociedad entera. Gracias, muy amable. Y yo nada más quería preguntarle, a su juicio, ¿cuáles serían los medios probatorios más idóneos para probar la violencia política de género? Que es un tema bien complejo, pero sí. Me gustaría saber su opinión. Sí, la verdad, muchas gracias, muy importante en esta época. Sí, yo en mi experiencia he visto asuntos donde falta eso, o sea, como determinar cuál es el caudal probatorio, porque el juzgador debe de ser imparcial, sí juzgar con sensibilidad todos esos temas donde están involucrados derechos de grupos vulnerables, pero juzgar con lo que tú tienes, objetividad. Entonces, ha habido casos, no se acredita, no se puede acreditar una violencia que sea en razón del género, porque la cuestión es que, o sea, sí hay violencia política, sí se acredita la violencia política, pero en razón de género falta algo, falta un paso, porque la violencia política puede ser tanto para el género femenino como el masculino. Entonces, yo considero que ahí tendríamos que seguir avanzando este camino. Hemos avanzado mucho en esos temas, no solo de género, niñez, comunidades indígenas, grupos vulnerables, pero creo que sí podría faltar ahí algo todavía. Muchas gracias. Gracias. A ustedes. Muy amable. Gracias. Felicidades, gracias Muchas por tu gracias. participación. Buen día. Muy buenas tardes, licenciada Ixel Mendoza Aragón, por el Estado de Morelos. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, senador. Aquí estamos integrantes de la Comisión de Justicia, el senador Cruz Pérez Cuellar, una servidora, senadora Lucía Trasviña. Nuestro presidente, el senador Julio Menchaca, está atendiendo la participación en otros grupos también sobre el mismo tema, pues siguiendo y en respeto a la metodología que fue acordada por los propios integrantes de la comisión. Se está estableciendo un plazo de 5 minutos, 5 minutos para su exposición. Luego vienen preguntas por parte de nosotros que también tienen un máximo de respuesta de 5 minutos. Pues bienvenida, sobre todo nos interesa fundamentalmente conocer cuáles son las causas o motivos que usted ha tenido para participar y formar parte integrante del Tribunal Electoral como magistrada. Es importante para nosotros conocer. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes, senadora y senador. Gracias por el espacio. Los órganos electorales jurisdiccionales son una pieza fundamental en un Estado de Derecho. Garantizan el cumplimiento de la democracia al incluir una revisión de la constitucionalidad y la legalidad de los actos y las resoluciones, así como de la defensa de los derechos político-electorales. Merecido reconocimiento debemos otorgar a la diversidad de reformas electorales que se han dado en México, las cuales han transitado desde el mecanismo de imposición y el predominio de un partido hegemónico hasta el establecimiento de órganos ciudadanizados en la operatividad de los procesos electorales y jurisdiccionales para la resolución de las controversias surgidas de estos procesos. A lo largo de más de 30 años de constantes reformas legales y constitucionales, hemos transitado en un salto cuántico a la creación de nuevos partidos políticos hasta el establecimiento de órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral. Cambios que en los años 70 constituían solamente esperanzas motivadoras del cambio político electoral que hoy tenemos en México. Es por ello que hoy se requiere de innovar en las instituciones
por lo que se propone como contribución en caso de llegar a ser magistrada el generar acciones que permitan una evolución de los órganos jurisdiccionales, permitiendo con ello la construcción de una ciudadanía que tenga confianza en las instituciones. Acciones como la incorporación de mecanismos alternos de solución como el arbitraje o la conciliación, utilizando como principal recurso el diálogo para generar los consensos. Impulsar dentro del Estado de Morelos una reforma que contemple dentro del Tribunal Estatal Electoral la Defensoría Pública que vele por los derechos político-electorales de los ciudadanos. También el promover la realización de juicios en línea, ya que se considera que los mismos se abatirían costos y la administración de justicia pudiese estar al alcance de los ciudadanos. Dar paso a la creación de nuevas formas de comunicación mediante las tecnologías de la información como una herramienta eficaz para la comunicación. Promover la audiencia pública en conjunto con las partes, proponiendo que si uno de los interesados solicita un alegato, se haga del conocimiento a todas las partes que intervienen y se desarrollen en presencia de las mismas. Esto para privilegiar la igualdad y el trato equitativo entre ellas. La elaboración y difusión de las sentencias cortas con un lenguaje claro, accesible, con estricto apego a la legalidad, en atención a que, en la medida en que las resoluciones sean confirmadas, evitaremos que los conflictos trasciendan a un plano nacional, recordando que la legitimidad de un juzgador se mide por la calidad de sus sentencias, ya que es en ellos quienes la ciudadanía depositan la confianza. Por ello, el actuar, además de ser basado en los principios constitucionales de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, objetividad, máxima publicidad, también deben ser basados en la tolerancia, la templanza, la prudencia, teniendo en claro que en sus resoluciones están estableciendo criterios futuros y que estos deben de obedecer al fortalecimiento y construcción de la democracia. La democracia en el Estado de Morelos se ha desarrollado en los últimos 19 años en la alternancia. Mi idoneidad para el cargo de magistrada se encuentra sustentada en mi currículum que da cuenta de mi formación en el ámbito profesional como académico. En las elecciones del año 2006 fue que participé en el otrora Instituto Estatal Electoral, donde ahí comencé desarrollando la proyección de acuerdos en los consejos estatales, distritales y municipales. La profesionalización ha sido una constante en mi vida. Actualmente me encuentro dando cátedra en la universidad y con la reforma constitucional en materia político-electoral en el año 2014 fui designada consejera estatal electoral por un periodo de 6 años en el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. Mi actuar se ajusta a la legalidad, convencionalidad y constitucionalidad. En todas las autoridades tenemos la obligación de conducirnos bajo el marco de la promoción, respeto y protección a los derechos humanos, en este caso los derechos político-electorales del ciudadano. Un reto para la próxima elección en el Estado es que se debe de atender lo relacionado a la primera elección de 3 ayuntamientos de municipios indígenas. Es por todo lo anterior que les aseguro que mi compromiso profesional, capacidad y experiencia serán para fortalecer las decisiones colegiadas del Tribunal Estatal en Morelos, en estricto apego a la Constitución Federal, las leyes locales, los principios rectores que rigen la función electoral, y esto se verá reflejado en la confirmación de las sentencias de los órganos jurisdiccionales, si es el caso. El compromiso es con los ciudadanos, con los morelenses, y es mi convicción de servir en la consolidación de la democracia como magistrada. Si tienen a bien designarme, las resoluciones emanadas de este tribunal y su confirmación les darán la razón de su voto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo sí quisiera hacerle. Bueno, estamos sobre un tema que sí nos preocupa a nosotros como senadores, en cuanto, específicamente sería en cuanto a la violencia política que se ejerce en contra de las mujeres.
Sabemos de antemano que dentro de estas conductas, que en un momento dado pudieran ser conductas sancionables, punibles, hay elementos más subjetivos que objetivos en quienes son los actores de la consumación de dichas conductas. Pudiéramos nosotros fortalecer dentro de lo que son los estándares probatorios del procedimiento electoral, establecer la presuncional legal y humana, para darle mayor fortalecimiento a esta prueba, para efecto de que pudiera ser una de las posibilidades que tuviéramos en este sentido, ¿no? de poder en un momento lograr la justicia electoral, tomando en consideración esto. Desde luego que sí tendríamos que ir avanzando en ir fortaleciendo estos medios de prueba para lograr, ¿no?, en la justicia electoral que te menciono. Y por otra parte, sería la segunda pregunta, sería por cuanto a la reivindicación en cuanto a los derechos, a los usos y costumbres de los pueblos indígenas, reivindicación por cuanto a la participación histórica de ellos dentro de sus propias comunidades originarias, de democracia participativa, que pudiéramos hacerla vinculatorio para lograr en un momento dado que esas demandas de nuestros pueblos sean atendidas y sean respetadas en cuanto a lo que tradicionalmente ellos han sostenido durante cientos de años, que son sus usos y sus costumbres. Gracias. Bueno, si quiere contestar. Sí, conteste. Sí, relativo a la violencia política, recordemos que por definición la violencia política pues es las omisiones o las acciones que menoscaban los derechos político-electorales, en este caso de las mujeres, ¿no? Desafortunadamente no hay mucha legislación sobre el tema. Tenemos un protocolo que atiende la violencia política, pero vemos que en los estados la violencia política aún no se encuentra tipificada. En el caso de Morelos lo tenemos tipificado, pero como el delito de abuso de autoridad. Entonces todavía no se da. Coincido en que el estándar probatorio debe de establecer todas y cada una de las actuaciones que vayan a acreditar que existe un menoscabo en los derechos político-electorales de las mujeres. La presuncional en sus dos formas, tanto legal y humana, puede servir como prueba base, así como la instrumental de actuaciones, porque muchas veces se da la violencia cuando no le pagan a la mujer que asumió el cargo. Entonces tenemos que recabar ahí las documentales públicas donde solicita su pago, ¿no? Y sí, actualmente se está dando mucho la violencia en redes sociales, ¿no? Las redes sociales todavía hace falta legislar más por el tema. Sin embargo, sí, a través de la presuncional, las testimoniales, las pruebas técnicas, los videos, las fotografías y las documentales, pues se puede acercar más el juzgador para generar una resolución que esté acreditando la violencia política de género. La reivindicación de los pueblos indígenas, efectivamente, con las reformas recientes que hubo al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades tenemos la obligación de velar por los intereses de las comunidades indígenas. Recientemente en el estado de Morelos se crearon 4 municipios indígenas ya catalogados así por el Congreso del Estado. Sin embargo, uno se fue a la impugnación y nada más nos quedamos con 3 municipios indígenas. ¿Qué nos dicen las autoridades jurisdiccionales, en este caso la Sala Regional Ciudad de México? Nos dice, Instituto Estatal Electoral, debes de generar acciones afirmativas para que estos grupos vulnerables, que son las comunidades indígenas, puedan tener una verdadera representación en los espacios públicos. Entonces, estamos trabajando actualmente generando esas acciones afirmativas que prevalezcan sobre ellos. Gracias. Bueno, felicitarla y gracias. Me llama mucho la atención ahorita lo que comentaba de los juicios en línea, que es otra de las cosas que viene, que inclusive algunos senadores aquí hemos estado pensando en alguna iniciativa en ese sentido, y que creo que ayudaría mucho pues a bajar los costos y a acelerar la justicia electoral.
electoral. En ese sentido, otro tema innovador, que es el tema del voto electrónico, me gustaría saber su opinión. Y una pregunta que me surgió ahorita de su exposición: ¿estos municipios indígenas se elegirán por medio de usos y costumbres o habrá una elección directa como las demás? Nada más. Gracias, senador. Sí, con respecto al voto electrónico, ya se ha trabajado mucho en la materia, ¿no? Desde el año 2000 se empezaron a realizar investigaciones. Coahuila es un primer estado en el que incluye el tema del voto electrónico, la urna electrónica. Considero de manera personal que sí es una buena alternativa. Sin embargo, creo que debemos de ir con cuidado para esa trascendencia al voto electrónico, porque algo que nos caracteriza a los mexicanos es la desconfianza. Entonces, desafortunadamente esa desconfianza pues hace que sea muy onerosa el tema electoral. El voto electrónico indudablemente tendría que bajar esos costos, pero también necesitamos explorar más aún. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos un sistema de nulidades. Entonces, ¿cómo implementaríamos ese sistema de nulidades en el voto electrónico? Entonces, me parece que todavía necesitamos investigar más sobre el tema. Considero que se debe ahondar aún más y que quede perfectamente legislado sobre el tema. El tema de los usos y costumbres en estos 4 municipios, lo que nos determina la Sala Ciudad de México es realizar una consulta a estas comunidades indígenas para revisar que efectivamente tengan dentro de su sistema normativo la elección de sus autoridades. Es decir, de esta consulta nosotros podemos advertir si ellos realizan sus elecciones a través de su sistema normativo interno de usos y costumbres, entonces se les respetará esa situación. Si no, se sujetan también a las elecciones que están establecidas en la ley. Estamos ahorita, tenemos todo 2019 para realizar esa consulta a las comunidades indígenas. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido. En un momento se incorpora la senadora Lucía Trasviña. La Comisión de Justicia acordó, son 3 grupos, por eso, sí, por la cantidad de aspirantes y los estados. Y la idea es que usted nos comparta sus puntos de vista durante 5 minutos y al término de su intervención, tanto la senadora como un servidor podemos hacer alguna pregunta. Bienvenido y tiene usted la palabra. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, senador, integrante de la Comisión de Justicia. Agradezco la oportunidad que me brindan de comparecer ante ustedes en esta sala del Senado de la República, con la finalidad de poder exponer los motivos y las razones por las cuales aspiro a ocupar un cargo de esta naturaleza. También celebro y les reconozco el ejercicio de Parlamento abierto que se está realizando en la presente convocatoria, con lo cual, sin duda alguna, se genera mayor certidumbre y credibilidad en este proceso de selección interna. Es un honor para mí poder comparecer ante su distinguida presencia. Soy originario del estado de Morelos, de lo cual me siento muy orgulloso. Desde el año de 1995 inicié una de mis grandes metas que surgen en mi adolescencia, poder estudiar la licenciatura en Derecho, de lo cual me permito compartirle muy brevemente que esta inquietud nace a partir de las experiencias vinculadas desde la familia, amigos y en general de mi integración a la sociedad, en donde desde muy joven pude percatarme que el desconocimiento de la ley no te exime de su responsabilidad, identificando factores de vulnerabilidad muy recurrentes en la sociedad, como lo son el hecho de no tener conocimientos jurídicos o no contar con los recursos suficientes para poder acceder a una asesoría legal. Situaciones que me llevaron a desarrollar como persona el instinto para defender las causas justas, iniciando a partir de ello un interés especial por el estudio del derecho. Es en este momento, cuando comienzo a desarrollar aptitudes y valores como persona, que me inclinan a definir mis estudios, los cuales pude compaginar a la par con la práctica profesional en un despacho jurídico, situación que me permitió generar los conocimientos y habilidades que fortalecieron mi desarrollo económico, consumando mis estudios en el año 2000, lo que me llevó a desempeñar a lo largo de mi carrera diversos cargos dentro del servicio público, tanto local como federal, mismos que me han otorgado la experiencia y la madurez personal para seguir aspirando en el ámbito profesional. No obstante, a través del tiempo, así como de los cambios sociales y políticos que han repercutido en la vida democrática de nuestro país,
surge un apasionado estudio, gusto y actualización en la materia electoral, en la que a través de mi trayectoria profesional he tenido la fortuna de poder desarrollarla desde el ámbito particular como abogado litigante, siempre con la firme convicción de la credibilidad en el sistema político electoral de nuestro país. En ese sentido, conociendo los principios y procedimientos que rigen al sistema político electoral mexicano, nace la inspiración de aportar un beneficio a la vida democrática de nuestra nación y en lo particular de mi Estado, siendo un honor poder formar parte de primera instancia de este escrutinio en la presente convocatoria y, de ser así, en su momento oportuno, contar con su voto de confianza que me permita desempeñar mi vocación profesional en este honorable cargo al interior del órgano jurisdiccional electoral del Estado de Morelos, que representa parte esencial de la evolución democrática y mi entidad federativa. Seguro estoy de que mi actuar será en todo momento en apego a la legalidad y con la ética que se requiere, ya que son valores arraigados gracias a la formación que me dieron mis padres dentro del núcleo familiar y los cuales he implementado en el plano profesional. En virtud de ello, para el suscrito representa una oportunidad para poder aportar al sistema político electoral mexicano los conocimientos y aptitudes generados durante 19 años de experiencia en distintos procesos electorales, con la finalidad de garantizar la legalidad de los mismos, buscando proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos y con estricto apego a los principios que deben regir en la impartición de justicia en materia electoral. De contar con su aprobación, no duden que realizaré mi mayor esfuerzo, de acuerdo a las facultades que me sean conferidas para generar los mejores resultados en el desempeño como magistrado electoral. Habida cuenta y sabedor del impacto que mis acciones en el ejercicio del cargo repercutirán en mi familia, en la sociedad, en la cultura y en la vida democrática de mi entidad federativa y nuestro país. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Específicamente, si le quiero hacer esta pregunta. Bueno, una primera pregunta es que sería, ¿consideras factible que en el ámbito de la justicia electoral podamos implementar las defensorías públicas, defensorías de oficios electorales, para efecto de encaminarnos a lograr precisamente la justicia electoral en tratándose de la violación de derechos políticos electorales de los ciudadanos, y que esas violaciones vienen desde los procedimientos internos de los partidos políticos como entes públicos? Desde ahí se empiezan a implementar la violación de derechos. ¿Consideras que es necesario o urgente que nosotros podamos lograr ese objetivo? Pues en mi opinión creo que es un tema relevante, interesante. Son muy pocas materias en las cuales existe ese tipo de figuras, la Defensoría Pública. En materia electoral creo que sería importante poderla implementar, porque de alguna manera sí existen sectores en el país en donde de alguna manera comunidades indígenas, municipios indígenas, en donde sí nos puede de alguna manera ayudar a que estas personas puedan tener acceso a la justicia electoral y proteger principalmente sus derechos políticos electorales, que es parte esencial de lo que hace el tribunal. Gracias. Bienvenido. Gracias. Preguntarle, últimamente se ha dado mucho el tema del financiamiento de los partidos políticos. ¿Cuál es su visión del financiamiento que hoy tienen los partidos políticos? ¿Cómo lo ve? Pues me gustaría conocer su opinión. Sí, gracias. Bueno, este es un tema que en la actualidad ha generado mucho debate, tanto en el ámbito político como en lo social. También es importante mencionar que considero que sí existe un criterio general por parte de la ciudadanía que rechaza el exceso de estos recursos en el financiamiento público. Por mi parte, creo que sí es excesivo el recurso que se está implementando para estos efectos. De acuerdo a la última publicación y cálculo que hizo el INE, de acuerdo a la fórmula que marca la Constitución Federal, para el ejercicio 2020 van a recibir los partidos políticos a nivel nacional 5,239 millones de pesos, lo que considero que sí es un exceso, dadas las circunstancias que atraviesa el país, ¿no? Hay muchas carencias que pues de alguna manera hacen que la gente
vea este tipo de financiamiento como no propio, ¿no? Creo que se pueden establecer algunos mecanismos legales donde se pueden examinar varios puntos. Uno podría ser la misma propia fórmula que marca el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos establece la fórmula de cómo se van a distribuir estos recursos, en donde toma como parámetro el número de personas inscritas en el padrón electoral al 100%, y sobre eso se saca un factor por el 65% de la unidad de unidad de medida de actualización, la UMA, y nos dan esas cantidades que les acabo de mencionar. Creo que sería importante buscar otros mecanismos en donde se pueda cambiar esta fórmula, ¿no? Hay partidos incluso que he escuchado yo en los medios que han manifestado ya de manera muy específica el hecho de que están dispuestos a renunciar al 50, al 75%. Creo que es un momento importante para poder avanzar en este tema. Y el otro sería explorar el tema de lo que son los recursos privados. Actualmente no puede estar por encima el recurso privado sobre el financiamiento público. Creo que ya hay mecanismos, incluso ustedes mismos no tiene mucho que acaban de aprobar leyes en esa materia relacionada con la estafa maestra, en donde hay una unidad de inteligencia financiera en la Secretaría de Hacienda que le dieron facultades incluso para poder revisar y para poder denunciar aquellas empresas que hacen que trabajan con recursos de procedencia ilícita. Creo que todo eso se puede implementar y buscar mecanismos que nos permitan implementar de manera gradual el incremento del financiamiento privado, ¿no? Cuidando esa parte con estos nuevos temas que han estado resolviendo aquí en el Senado. Creo que podemos buscar otras alternativas y un equilibrio mejor para bajar ese tipo de recursos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias. Galindo Escobedo, aspirante al Tribunal Electoral en el estado de Nuevo León. Tiene maestría en Derecho con orientación en Derecho y Sistemas Electorales, y en su sinopsis curricular alude ser secretario instructor dentro de la ponencia del magistrado Carlos César Leal Isla García, de octubre 2014 a la fecha, secretario auxiliar en la Secretaría General de Acuerdos de 2009 a 2014, jefe de actuarios de abril a diciembre de 2016, oficial de partes de 2003 a 2004. Te damos la bienvenida a este ejercicio. Como sabes, se acordó un espacio público que va a estar siendo transmitido. Además, la participación va a ser puesta a disposición de todos los miembros de la comisión. Nos dividimos en 3 grupos de trabajo y la regla que pusimos fue que al menos uno de los integrantes estuviera presente para escuchar a cada uno de ellos. Pues tienes la palabra hasta por 5 minutos para exponer los motivos por los cuales consideras que eres la persona idónea para estar al frente de la magistratura. Tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, distinguido miembro del Senado que integra esta honorable Comisión de Justicia. En primer lugar, quiero agradecerles su intención y aprovecho para manifestarle que me es muy grato encontrarme en esta etapa. De conformidad con el formato y metodología aprobado, con su venia, procedo a exponer las razones y motivos por los cuales considero idónea mi candidatura, así como la contribución que, como magistrado, pretendo realizar. En cuanto a mi idoneidad, estimo pertinente destacar que, en efecto, con motivo de las últimas reformas a la Constitución Federal se estableció la obligación de observar el principio de paridad de género para integrar los organismos autónomos. Lo anterior no debe significar desatender la necesidad de designar a los mejores perfiles para desempeñar las más altas responsabilidades en la materia de impartición de justicia electoral local. Luego, entonces, a fin de resolver esta aparente colisión de principios, me parece que el principio de paridad opera cuando, en similitud de circunstancias profesionales, personales y de capacitación especializada, se opte por una mujer. Esto es, la paridad no implica descartar automáticamente a los hombres para integrar los organismos autónomos. En este contexto, considero que cuento con la experiencia profesional, aptitudes personales y conocimiento especializado idóneos para desempeñarme como magistrado. Destaco que he participado con diversos cargos en el Tribunal Electoral local durante los últimos 6 procesos, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018. De mi trayectoria electoral se advierte que he avanzado en el escalafón institucional, como bien tuvo a hacerme el favor de dar mi sinopsis. Actualmente soy secretario instructor y tengo la encomienda de formular proyectos, además de coordinar los proyectos de los demás secretarios de las ponencias y tener los medios de comunicación con las demás ponencias y con el secretario general como con las partes.
Gracias a mi experiencia profesional he podido interiorizar los valores éticos y hacer propicios los principios que rigen la función electoral. Esta circunstancia se refleja en el actuar diario, toda vez que antepongo en cada proyecto, debate o junta de trabajo la exigencia ciudadana de resolver con estricto apego a la ley y la necesidad de potencializar los derechos político-electorales. Como consecuencia del gusto e interés en la materia electoral, he realizado diversos estudios de posgrado, como una maestría en Derecho con orientación en Derecho y Sistemas Electorales, con doble titulación, y actualmente estoy por culminar una maestría en Derecho que imparte el TRIFE a través de su escuela judicial. Además, he tomado también diversos cursos, talleres y diplomados especializados en Derecho Electoral y estoy al tanto de las sentencias relevantes, criterios orientadores y jurisprudencias que emite la Sala Superior, así como en lo conducente las salas regionales. De conformidad con lo expuesto, reitero que sin distinción de género, mi perfil es idóneo y que bien puede destacarse de las demás candidaturas, razón por la cual me postulo a fin de poder participar de forma directa y de manera responsable en la toma de decisiones jurisdiccionales y administrativas del propio tribunal. Así las cosas, de verme honrado con el cargo al cual aspiro, la contribución que pretendo realizar gira en torno a lo siguiente. Soy un convencido de que en una democracia será tan fuerte como lo sean sus instituciones. En consecuencia, presento ante ustedes mi voluntad de fortalecer el sistema democrático a partir de mi compromiso de desempeñarme como un magistrado que impulse la ética judicial, la cual sirve para legitimar a los impartidores de justicia y a la postre al propio tribunal. En este contexto, protesto seguir guiándome con independencia, imparcialidad, motivación, objetividad, austeridad republicana, en constante búsqueda de conocimiento y capacitación, apegado a los valores de justicia y equidad, con responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia y honestidad profesional, que son los principios éticos rectores del operador de justicia. De esta suerte, el compromiso que refrendo permitirá reforzar la confianza de la ciudadanía, las organizaciones, los actores políticos e incluso las autoridades públicas deben tener en el tribunal. Lo anterior será así, puesto que los destinatarios directos e indirectos de la justicia electoral local tendrán la seguridad de que el organismo se rige bajo los principios constitucionales de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad, independencia y equidad en la contienda, lo cual constatarán mediante la transparencia y máxima publicidad de cualquier quehacer de la institución. Como magistrado, impulsaré una estrategia de trabajo en la cual, para todas las actividades que se desarrollan en el tribunal, se adopten los principios y valores antes mencionados, a fin de que se cuente con una institución de puertas abiertas, en donde sean prioridad los derechos político-electorales y en donde, mediante el uso de las nuevas tecnologías, se coadyuve con la cultura democrática de Nuevo León, como es con la difusión de temas relevantes y la partición de cursos y talleres. Por todo lo expuesto, reitero que cuento con la experiencia profesional, la capacitación especializada y las aptitudes personales que hacen idónea mi candidatura para ser magistrado en el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, y que durante mi encargo contribuiré al fortalecimiento del sistema democrático a través de mi desempeño legal y responsable. Por su atención, muchas gracias. Gracias, le agradecemos mucho a Fernando Galindo su participación. Yo tendría una pregunta, nada más orientada a tratar de conocer un poco el criterio. ¿Qué opinión te merece jurídica, digamos, de la decisión o las decisiones que se tomaron en torno a la alcaldía de Monterrey? Fue una elección muy polémica que tuvo, digamos, decisiones divididas y que causaron una reacción fuerte, ¿no?, de los actores. ¿Qué opinas al respecto de las decisiones que se dieron a nivel local y luego a nivel federal? Gracias. Debo de comentar que yo tuve la participación en el proyecto original, en el cual se confirmaba y se establecía que la cadena de custodia, que era un tema relevante en este aspecto, no había sufrido mayor vulneración que impactara en los resultados. Eso a la luz de la documentación y los vestigios que se pudieron obtener. Como es bien sabido, a la postre, por una votación mayoritaria, se consideró que estas vulneraciones efectivamente trascendían al resultado. Se siguieron el curso de las demás instancias impugnativas y al final la Sala Superior, en una decisión dividida, determinó que el fallo original adolecía de lo que le llaman un error judicial y
y a mi perspectiva, fuera del contexto de la norma, decidió anular una elección, y lo digo así con todo respeto, sin advertirse ese supuesto normativo en nuestra legislación. Entiendo que las máximas instancias tienen facultades que van más allá a veces de una interpretación legal, sino también pueden hacer una interpretación sobre principios constitucionales. Y en esta situación, en la experiencia que yo he tenido es básicamente ser un intérprete estricto de la norma, ¿sí? Todavía sin la facultad por medio de llegar a unas conclusiones como la que se dio en Monterrey. En lo personal, sí es materia de estudio y análisis esa sentencia. No sería pertinente saber si este criterio se sigue sosteniendo o cuál sería su evolución, porque ante estos fenómenos, digamos, distintos, ante lo dinámico de que es el derecho electoral, ante cada reto, cada instancia que sea en cada elección, es necesario saber si el día de mañana no cambia un criterio que nos lleve a una conclusión y que sea al final de cuentas el tribunal de origen el que pareciera que queda mal. Yo creo que al final de cuentas la decisión que se tome se tiene que comunicar de una manera transparente, en la cual se tiendan unos conductos propicios con la ciudadanía y la opinión pública, y que de esta manera puedan entender por qué se resuelve como se resuelve, que es a veces de lo que es una necesidad social que tenemos. Muchos tecnicismos y a veces poca comprensión en ese sentido. Muchas gracias. Pues te agradecemos mucho la presencia, tu participación, además de ser pública, va a estar a disposición de todos los miembros de la comisión para que puedan abonar a su valoración final. Y bueno, gracias por la participación y estaremos en comunicación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes, con su venia, señor senador. Si me das un segundito, simplemente está siendo transmitida la intervención. Déjame hacer una presentación. Tenemos ante nosotros a Gastón Julián Enríquez Fuentes, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. En su sinopsis curricular alude ser magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León de octubre de 2014 a la fecha, haber sido coordinador de asesores del subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación de julio de 2013 a octubre de 2013, haber sido miembro del Comité Académico del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 2012 a junio de 2013, haber sido subdirector de posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de agosto de 2010 a julio de 2013. Magistrado, en esta ocasión la Comisión de Justicia ha determinado abrir un espacio público de entrevistas con los aspirantes a la vacante en el Tribunal Electoral. La regla, nos dividimos en varios grupos por el volumen, y la regla pues, ha sido que esté al menos un integrante de la comisión escuchando la entrevista, y la participación va a ser remitida a todos los integrantes de la comisión para que puedan abonar a su valoración. Tiene usted la palabra por hasta 5 minutos para expresar los motivos por los cuales considera que es la persona idónea para ocupar el cargo. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor senador, con su venia. Agradezco a esta Comisión de Justicia del Honorable Senado de la República por permitirme comparecer por su conducto a fin de exponer la idoneidad de mi perfil y las razones que me motivan de contar con la confianza de nueva cuenta de ustedes para ejercer un nuevo cargo como magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León. A lo largo de los últimos 5 años me he desempeñado como juzgador en materia electoral y 3 de ellos como magistrado presidente de dicho órgano, teniendo la oportunidad de poner a disposición de esta noble institución todo mi empeño en fortalecer aquellas áreas que considero trascendentales para el normal desarrollo y estabilidad democráticas. Han existido grandes áreas de evolución que ha tenido esta institución y otras tantas se refieren a la inmensa capacidad institucional y humana que tiene este órgano que ofrecer a la vida pública y a sus ciudadanos en la consolidación de la democracia local. De manera sucinta y concreta me referiré a 3 aspectos fundamentales de la justicia electoral local que han sido, en mi experiencia,
aportes esenciales para la evolución de dicha institución. La primera de ellas es el nuevo modelo y diseño de redacción de sentencias más claro para la ciudadanía. Hemos mejorado sustancialmente la manera en que transmitimos las decisiones y las sometemos al escrutinio público con absoluta transparencia, empleando un lenguaje ciudadano con claridad y siendo concisos al momento de resolver los problemas que someten los actores políticos ante nosotros. En segundo lugar, debo destacar que como órgano colegiado nos hemos comprometido en proyectar la mejor imagen ante la ciudadanía siguiendo los principios de cortesía, profesionalismo y objetividad, y esto lo hemos realizado a través de la capacitación y actualización periódica del capital humano que conforma esa institución en aquellas áreas que consideramos esenciales para este órgano jurisdiccional, y me refiero principalmente a la argumentación y a los criterios jurisprudenciales vigentes que nos resultan obligatorios para todos. Estoy convencido que el ciudadano tiene en todo momento el derecho de exigir el mayor empeño a los servidores públicos encargados de impartir justicia. Por ello, como tercer elemento, hemos sometido nuestras sentencias a un estricto estándar de calidad que permite hacer previsibles nuestros fallos y con ello abonar a la certeza comicial. En mi opinión, la justicia debe ser el servicio público eficiente cuyos resultados pueden ser medibles a través de procesos objetivos, transparentes y susceptibles de exigencia de responsabilidades en casos de anomalía. Un concepto de justicia, por tanto, es aquella que garantiza el acceso a ella de los ciudadanos y proporciona respuesta predecible y adecuada en un tiempo razonable. Las propias estadísticas indican que en estos últimos 5 años aumentó exponencialmente el número de asuntos que fueron resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León. Esto fue un enorme reto que como órgano colegiado supimos enfrentar, ya que en ocasiones la cantidad de asuntos puede demeritar la calidad de los mismos. Sin embargo, señor senador, puedo aseverar con creces que no fue así. He participado en poco más de 1.800 sentencias emitidas por dicho órgano jurisdiccional electoral local, mismas que cumplieron con la exigencia de observar los principios de justicia abierta y tutela judicial efectiva, con un porcentaje de confirmación de las mismas tanto en Sala Regional Monterrey como en Sala Superior del Tribunal Electoral Federal del orden del 92%. Además de lo anterior, quiero ampliar espacios, deseamos ampliar espacios de diálogo con los actores políticos y ser sensibles a las necesidades de impartición de justicia. Los árbitros electorales no solo debemos practicar la imparcialidad, sino también debemos aspirar a escuchar de manera cortés a todos los justiciables que acuden al Tribunal Electoral en busca de soluciones completas, efectivas y lo más pronto posible. Estas demandas deben traducirse en la solución clara, precisa y concisa de todos los problemas planteados por ellos. Por tanto, señor senador, considero que el perfil del suscrito que forme parte del órgano colegiado como el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León debe tener claro no solo el horizonte constitucional, sino un sólido compromiso con la ciudadanía y los actores políticos. Por ello, aspiro a continuar en el cargo de magistrado de este honorable tribunal, porque considero, en suma, que tengo la capacidad y la experiencia para enfrentar una vez más los retos de la justicia electoral local. Sin más, agradezco su atención, señor senador. Muchas gracias, magistrado. Te agradezco mucho la intervención. Será transmitida, por supuesto, al resto de los miembros de la comisión. Déjame hacerte una valoración y una pregunta. En mi opinión, los tribunales electorales, uno de los principios fundamentales debe ser dar certeza a las partes que están participando en un proceso electoral y confianza al ciudadano de que su voto va a ser protegido en la máxima expresión, ¿no? En lo personal, y el partido lo que hemos estado buscando es romper con los esquemas de cuotas y avanzar hacia personas que tengan objetividad e imparcialidad, que no se obedezca a ningún otro interés más que a la ley, y que si se tiene la razón se te otorgue y si no se te rechace, y que se sea consistente en las decisiones que se toman, pues para que dé certeza. Uno de los temas más polémicos de la pasada elección fue sin duda alguna, no uno sino dos. Al pasado aspirante le pregunté de uno, pero la verdad es que fueron 2 municipios, Monterrey y Guadalupe. Y en este caso, pues a ti te tocó ser parte del órgano que definió en una primera instancia las elecciones. Quisiera escuchar tu razonamiento sobre la decisión que tomaste en ambos casos y qué la motivó, y en todo caso cuál es la diferencia entre uno u otro en el actual. Bien, mire, en efecto nosotros tuvimos la participación en primera instancia de estos 2 asuntos. Yo fui el ponente, y le puedo dar con mayor detalle
los argumentos que esgrimimos en la sentencia de Monterrey. ¿Qué es lo que sucedió? Y lo enlazo con lo que la reflexión que usted hacía al inicio de la imparcialidad y de la certeza. La certeza, nosotros como juzgadores tenemos que cumplir con ese principio, entre otros el de objetividad, el de imparcialidad, el de certeza, y lo tenemos que hacer en condiciones de normalidad y con soluciones similares o idénticas a situaciones idénticas. Nosotros, cuando tuvimos el acceso al expediente de la elección de Monterrey, teníamos frente a nosotros una elección atípica, no era una elección que pudiéramos apelar al sistema de nulidades que tradicionalmente se había conocido en el Estado de Nuevo León y concretamente en una zona metropolitana con toda la conectividad que pueda tener y el avance que pueda tener esa zona metropolitana que usted perfectamente la conoce. Y era una situación atípica y nosotros teníamos entonces que enfrentarnos a las demandas que estaban haciendo diversos actores, incluyendo también el actor que había resultado ganador con la constancia y mayoría de la autoridad administrativa. Ellos nos alegaban también la nulidad de ciertos paquetes que no habían llegado en su momento. Y en atención a responder a esa solicitud es que nosotros adoptamos lo que ahora se ha dicho, el criterio novedoso, pero que es un criterio, o más bien los objetivos se hacen día con día en la justicia electoral, nuevas reflexiones, porque el derecho es dinámico, porque no es estático, y nosotros teníamos que enfrentar eso bajo un nuevo prisma, como lo hizo eventualmente la Sala Superior. Teníamos que dotar de certeza a la mayor cantidad de votos posibles que se pudieran rescatar de la elección de Monterrey, y nosotros determinamos que no eran suficiente la cantidad de paquetes que contenían irregularidades, porque estas habían llegado tardíamente a la bodega que las iba a resguardar y que se iban a aperturar para el conteo el miércoles siguiente, y que tenían violaciones en los sellados que no contaban con las firmas, que habían sido entregados por empleados de una empresa de paquetería, que no habían sido entregados por funcionarios del OPLE, y a juicio de nosotros, de la mayoría de los miembros del tribunal, del pleno del tribunal, consideramos que eso era causa suficiente y determinante y grave para anular la votación contenida en esas casillas y por consiguiente en esos paquetes. Pero nosotros nunca optamos por la nulidad de toda la elección, puesto que la ley local nos exige que deba de haber cuando menos el 20% de la irregularidad total de la elección. Solamente se daba en poco más de 114 paquetes que, insisto, no habían llegado, que nosotros no habíamos tenido certeza realmente del paquete, de la veracidad del voto contenido ahí. No existían tampoco actas de escrutinio cómputo solamente de un partido. Nosotros adoptamos esa determinación. Y bueno, finalmente la Sala Superior valida de alguna manera el razonamiento de nosotros, en el fondo, como se puede apreciar en la sentencia, pero a juicio de ellos, la irregularidad grave y determinante era de tal entidad que no era necesario apelar al 20% que establece la normativa electoral local. Esto era suficiente porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar era menor a la diferencia que había en votos que estaban extraviados o que nunca aparecieron unos, y los que aparecieron fueron tardíos y que no se contaba con la certeza de que hubiera sido custodiados por una autoridad. En ese sentido es que la Sala Superior determinó la nulidad de la elección, pero bueno, lo que usted me pregunta a mí concretamente era la explicación de nosotros. Le comento, tratábamos nosotros de preservar al máximo la voluntad, lo hicimos preservando la voluntad del 91% de los paquetes restantes, y se anularon aquellos paquetes que fueron alegados incluso por el partido que originalmente había ganado. No, eso no se quedaron fuera de la nulidad, también se habían anulado. Y eso también entraña, señor senador, creo un reto mayor para los miembros, sea quien sea el miembro del Pleno del Tribunal Electoral. Creo que lo que se debe de empeñar aún más es en los mecanismos de justicia abierta para poder comunicar con mayor eficacia, con mayor transparencia los fallos de nosotros y evitar que lo que se decide ahí no gravite un ánimo de sospecha de una politización de la justicia, sino más bien una judicialización de la política. Entonces, es ahí en donde yo creo que existe ese reto y contesto con esto su pregunta. ¿Y la diferencia
con respecto a Guadalupe o cómo fue su voto en Guadalupe? En Guadalupe lo que sucedió también era la aparición tardía de paquetes ante la autoridad administrativa y también la apertura extemporánea de casillas. Eso fue básicamente lo que se alegaba por parte de los actores y que fue motivo de nulidad en ese 74 paquetes, me parece. ¿Le pareció consistente la decisión o el criterio utilizado en una elección con el criterio utilizado en la otra elección? Fuimos consistentes, insisto, tratándose de la atipicidad de la elección, porque también se dio en el municipio de Apodaca y también se llevaron a cabo la nulidad de un número importante de paquetes por la misma razón, porque lo teníamos que hacer, porque, insisto, nosotros tenemos que dar respuestas idénticas a situaciones idénticas y era una elección atípica que no se había presentado jamás en la historia en el Estado de Nuevo León. Muchas gracias por sus respuestas. Le agradecemos al doctor en Derecho Gastón Julián Enríquez Fuentes por su participación. Vamos a poner a disposición de todos los miembros de la comisión su participación y estaremos haciendo la valoración final. Muchas gracias por su participación.